Cuando una persona depende de una sola fuente de ingreso es de alto riesgo y muchas personas creen de una forma inocente que esa fuente de ingreso va a estar ahí para siempre. Yo soy una persona que tiene negocios, propiedad raíz y hago inversiones en la bolsa de valores. Aunque soy exitoso en las tres, toda la gloria para nuestro Señor, es tan maravilloso uno decir, es que esto no se apaga. La bolsa de valores continúa independiente. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Es algo que se puede hacer de una forma muy organizada, que se puede hacer con cantidades pequeñas, pero tiene la ventaja. Puedo ganar al alza o a la baja. Una de las grandes ventajas de este negocio es la liquidez. Entiendas de liquidez como la capacidad de convertir un activo o una inversión en cash, ¿cierto? Y esta es la máquina más rápida de todas. Esa característica en especial no la tiene ningún otro negocio. Ningún otro negocio. Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Divinamente, extraordinariamente Segunda bien. Entrevista de esta tercera temporada, en donde estamos hablando de las ventajas de invertir en la bolsa. Sí, así es. Mucha gente me pregunta, Alex, que ¿de dónde sale la creación del seminario? Sí. ¿Cuáles fueron sus raíces y cómo empiezas a inventar toda esta parte de la estrategia? Porque la información existe, pero el cómo presentarla y en cómo educar a la gente, tú la tuviste que crear, tú la tuviste que inventar, que hacer, que analizar. ¿Cómo pasa eso? Bueno, querido Nayo, primero muchas gracias por estar acá. Para mí es un gran privilegio siempre que vienes con tu equipo, que estás en giras, que estás en ese crecimiento tan exponencial y tan maravilloso. Te cuento que me siento muy privilegiado por el tiempo que sé que muchas veces después de tantas giras y cosas, pues el cuerpo se va sintiendo, ¿cierto? Muchas veces. Pero te voy a hacer un paréntesis, Alejandro. Para mí cada vez que vengo contigo es venir a aprender. Así es. Entonces, pues es un privilegio también para mí el estar aquí. Sí. Y cuando los dos nos sentimos privilegiados, sale este tipo de entrevistas, que son entrevistas que enriquecen mucho a la gente. Para mí esta relación ha sido un regalo literal de Dios. Igualmente, y te lo agradezco públicamente porque sé, entre otras, prepárate para recibir. Te voy a decir por qué. Porque cuando uno habla bien de una persona como tú, que es 100% cierto, uno tiende como que no, ya. Sí, no, como, no, tú ya me quitaste eso la vez pasada. Yo sé, pero lo que quiero decir, yo lo que les quiero decir públicamente a las personas para que tengan conciencia del valor de tu canal y de todo lo que haces, es que como persona, te puedo dar el testimonio como de mi familia, que te considero literal mi hermano. Igualmente, hermano. Te puedo decir que yo nunca había visto una persona tan honesta y tan fiel y tan de que dices algo y lo haces como tú. Muchas gracias. Te lo quiero decir. Pues para mí eso lo honro. Eso es admirable porque no es fácil uno sorprender a otra persona. Y cuando tú me llamas y me dices, mira, pasó esto y esto, quiero que te informes de esto, y lo haces con esa naturaleza, ¿cierto? Yo digo, de verdad que tú estás por encima de todos los estándares y te lo digo públicamente. Te agradezco mucho, lo honro, mi querido Alejandro, y es mutua la admiración porque me has demostrado también tu lealtad en muchas cosas. Muchas gracias. Lo que pasa atrás de las cámaras, la verdad es que es muchas veces hasta complicado explicarlo, pero estamos en un mercado de muchas situaciones. Hemos entrado al mundo cuántico juntos y todo, ¿no? Sí, exactamente. Literal, donde uno ve ya códigos, cosas, donde uno se sale del cuerpo, ¿no? Literal, Totalmente. Son energías muy especiales. Y es una gran bendición para mí también, mi querido. Muchas gracias. ¿Cómo sale el seminario, mi querido Alejandro? Que todo es la pregunta que todos dicen. Bueno. ¿Cuánto tiempo tienes con el seminario? 17 años. 17 años dando este seminario. 17 años. Y estás porque te conozco, me imagino que estás en constante actualización, porque todo esto se actualiza. Sí, o sea, eso tiene algo de cierto y otra parte no. Porque cuando yo comienzo la investigación, primero un tabú total, oscuridad total de la información. Es decir, yo voy a la universidad, estudio economía. Mi papá quiso que yo estudiara economía y yo también,
porque primero pues me han gustado la gráfica, los números, todas estas cosas, me han gustado los negocios y yo dije en economía, y ya lo he comentado, esto no es nada nuevo, pero siempre hay alguien nuevo que nos está viendo. En economía me van a enseñar a cómo volverme multimillonario. Eso es lo que yo pensé. Se terminó la carrera, que si me enseñaron a volverme millonario, la respuesta es no. Me enseñaron y yo no critico, quiero que sepas esto, o sea, hay personas que critican la academia. Yo no estoy aquí para criticar la academia. Muchos universitarios nos están viendo. Yo lo que digo es que hay que complementar la educación que nos ofrece la universidad con la educación de la calle, con la educación de cómo hago dinero, cómo convierto este concepto que es algo teórico, ¿cierto? De acuerdo a modelos de diferentes, por ejemplo, el modelo de Black-Scholes, por ejemplo, que son una serie de estadísticas y que nos enseñan. Bueno, la pregunta es cómo hago dinero yo con eso. ¿Cómo hago dinero yo con econometría? Es que eso que estás diciendo es bien importante porque la gente muchas veces se pierde con tanta información. Exacto. Eso es totalmente cierto. Y precisamente estoy introduciendo el porqué del seminario, es porque cuando yo termino mi carrera, que ahí me dio mucha alegría y esto, uno se enamora, hay cierto romanticismo, ¿cierto? En exponer, en dar un tema, en preparar una exposición, un examen, en poder demostrar en un salón de que se llegó a una respuesta, pero también viene acompañado de una tremenda frustración cuando tú tienes muy buenas notas, que fue mi caso. Mi promedio en la Universidad de Tulane fue 4.97. Yo no estoy hablando bobada. O sea, yo tengo la foto de las notas, querido Nayo. 4.96 algo. O sea, eras muy, pero muy nerd. Era nerd, ¿sí ves? Porque tú ya sabes la historia. Tomaba mucho y esto. En algún punto de mi vida le supliqué al Señor que me sacara de eso y me hizo el milagro. Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con todo este tiempo, no? Ponte a estudiar. Eso fue lo que yo escuché. Y eso hice y lo pude demostrar. De hecho, hace poco me llamó, me contactó el presidente de una de las compañías más grandes de Colombia. Y él estudió conmigo y me dijo, no, tú eras increíble, ¿cierto? Entonces me llamó a preguntar que si estaba haciendo bien algunas inversiones y estas cosas. Pero compañero de maestría, no encontré la respuesta en economía, estudié finanzas y encontré una serie de profesores maravillosos. O sea, a mí como personas, mis profesores de la academia fueron algo espectacular, gente que sabía muy bien sus temas y todo, pero también me sentí identificado con ellos en un punto en que ellos estaban enseñando algo que primero no estaban aplicando y que también ellos en el fondo decían, yo estoy repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero ¿dónde está el beneficio económico más que unos cuantos dólares por su tiempo? Y les tocaba viajar, de hecho, con sus libros a diferentes ciudades, personas que ya estaban pasando de pronto los 60 años y cogen un avión de aquí para otro lado y a dar una cátedra, ¿cierto? Y te empiezas a cansar y esto. Entonces yo decía, aquí hay algo que anda mal. Porque eran muy pocos los profesores que realmente estaban prósperos, ¿ves? Yo dije, bueno, no encontré la respuesta en mi especialización en finanzas, me voy a ir por la maestría. Y esa fue una decisión atrevida que yo hice, porque en ese tiempo mi papá y la empresa no estaban en las mejores condiciones, pero yo dije, voy a hacerlo y tenía un convencimiento de hacer esa maestría. Y en esa maestría conocí personas que fueron claves en mi vida también. Hice la investigación, quedé número 1 de esa maestría que fue en la Universidad de Tulane en New Orleans. Pero cuando yo regreso a Colombia, esto no lo he dicho en ninguna entrevista, querido Nacho. Gracias. Regreso con deudas, muy parecido a lo que le pasa a los estudiantes, ¿no? Regreso con frustración, fuera de eso me había gastado toda la plata en New Orleans. Pero con tu maestría. Pero con la maestría. ¿Y de qué sirve la maestría? Y llegué con un montón de maletas llenas de juguetes para mis hijos, pero hasta aquí. Allá estabas casado cuando hiciste la maestría. Sí, claro. Yo tenía 25 años. Entonces, ahí está un ejemplo
de que muchas veces con o sin buenas notas, si no tenemos claro lo que vamos a hacer con nuestra vida en la parte financiera, pues se puede convertir en un problema. Entonces, luego llega un punto en mi vida en que empiezo a leer autores como Robert Kiyosaki, que terminé haciendo un evento con él. Y que te hiciste muy buen amigo de él. Bueno, yo estoy muy agradecido con esa educación, ¿cierto? Ahí empezó tu educación. Sí, yo empecé a leer Padre Rico, Padre Pobre, Secretos de la Mente Millonaria, Mi Primer Millón, Piense y Hágase Rico, y me obsesiono con estos temas. Pero son temas de programación, son temas de contexto, son temas que te abren la mente, pero ahora viene la pregunta, ¿y por dónde empiezo? Entonces, a través de ciertas personas que yo empecé a conocer, empecé a escuchar sobre la terminología, sobre la acción tal, por ejemplo, una acción colombiana, en la universidad ya estaba escuchando el concepto de opciones, pero desde un marco muy teórico, desde algo totalmente diferente a lo que es ganar dinero con opciones. Lo vi desde un punto de vista más como para proteger portafolios, pero sin ningún ejemplo, digamos, real, sino todo con ejemplos de acciones de hace 20 años o 30 años que estábamos estudiando en ese tiempo. Por decirte algo, estábamos en el 2005 en ese tiempo y estábamos viendo ejemplos de 1985, ¿ves? O sea, muy teórico. Entonces, en la medida en que yo empiezo a meterme, a hacer como una inmersión, a estudiar inicialmente los gráficos y darme cuenta de ciertos patrones, de marcos de tiempo, de ciertos instrumentos, luego empiezo a hacer una investigación en opciones. ¿Cuál es la que mejor funciona? ¿Cuál es la que se duplica más rápido? O sea, tú empezaste solito a hilar toda la información. Sí, ensayo y error. Y empiezo a darme cuenta de que cada vez que pasaba esto, si yo hacía exactamente lo mismo, tenía un resultado la mayoría de las veces positivo. Cuando ya perfeccionaba una estrategia, pasaba a la otra. Cuando ya perfeccionaba una, pasaba a la otra, ¿ya? Entonces, cuando menos pensé, estábamos en una posición en que yo ya tenía varias estrategias para ganar con la subida. Que esto es algo que es muy importante, querido Nayo, como una lección de la ventaja de estar en este negocio, de la forma como lo impartimos, de la forma como es el entrenamiento del seminario Creando Riqueza, que tiene un componente mental, un componente espiritual, un componente emocional y vienen unos resultados físicos. ¿Cuál es la gran ventaja? Y ya me voy a conectar nuevamente con la explicación del seminario. Que uno puede ganar en un mercado alcista, pero también en un mercado bajista. O sea, si la economía empieza a estar mal y hay cambios que afectan el comportamiento alcista del mercado, si tú me preguntas que si es de gran preocupación para mí, yo te respondo diciendo no. Lo que yo veo es que cada vez que el mercado me dice que va a caer, yo hago exactamente lo mismo. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que tú comprendieras eso y cuántos errores cometiste? Varios años y muchísimos errores. Y escuché muchas veces la vocecita que tal vez tú escuchaste, esto no está bien, esto es una irresponsabilidad. ¿Y tú estabas trabajando en alguna empresa y a la vez estabas analizando este mercado o solamente te dedicaste a analizar y a invertir? Bueno, yo empecé la investigación, ¿cierto? Yo tuve un trabajo 6 meses en un fondo, pero yo no aguanté el trabajo. ¿Por qué no lo aguanté? Porque yo vengo de un padre empresario y yo trabajé con mi papá, y una cosa es trabajar con el papá, donde tú eres el dueño y donde tú tienes una autoridad, y cuando pasas a una compañía entonces eres uno más, y a mí eso me dio durísimo porque yo no estaba acostumbrado a eso. Entonces yo trabajé en este fondo, que era un fondo de capital de riesgo, de hecho, que el amigo que te digo que me conecté después de varios años que me llamó, él es el presidente de esa compañía, ha sido presidente por varios años. Mira, lo importante que es dejar las puertas abiertas, ¿no? Claro. Y él me decía, Alejandro, de verdad que lo que tú hiciste acá fue impecable, tomaste la decisión de irte, fue la mejor decisión de tu vida, entre otras, porque si no, imagínate, yo estaría todavía tal vez allá, pero queda la relación, queda la siempre amistad. Siempre hay que dejar las puertas siempre abiertas. Hay que, sí. Y
yo en ese tiempo venía como con esa frustración. Entonces todo lo que te estoy contando es como la emoción de por qué creo el seminario. Sí, claro. Cuando ya empiezo y yo cuando iba, por ejemplo, de una ciudad a otra, en ese tiempo en Colombia, y yo iba en el avión, iba leyendo mis libros. Eso me daba fe, esperanza, esa programación, empezar a repetir las frases positivas, pero todo eso yo lo tenía que aterrizar. Mi misión, querido Nayo, era aterrizar todos esos conceptos. Encapsularlos para poderlo transmitir. A algo práctico. No a algo de decir, esto es esto y esto es esto. No, algo práctico y hacer una historia distinta, un testimonio de vida totalmente distinto, porque cada historia es diferente. Tu historia, por ejemplo, yo nunca la había escuchado. Que un empresario termine haciendo y viviendo con esa alegría y con esa habilidad que tú tienes para empezar a cantar e ir improvisando, eso es un arte. Es un arte que tú has estado practicando. Y hay una frase muy importante que como que resume, que a veces pienso en inglés, sí. Resume lo que es tu vida y es cada vez lo hago mejor. Yo cada vez que te escucho cantar, cada vez lo haces mejor. Pero adivina una cosa, cada vez que yo invierto en la bolsa, lo haces mejor. Lo hago mejor porque voy perfeccionando el trade. Entonces, después de todo ese mundo académico, después de esa frustración, que hay personas que nos están escuchando, el cerebro no encuentra respuesta de cómo resolver ese problema. Y se están preguntando, ya no quiero más, ¿qué voy a hacer? ¿Será que voy a hacer algo con mis pertenencias? ¿Será que pido? Es que mira que no lo puedo ni preguntar, pero la gente, ¿qué hace cuando tiene un problema? Pide. ¿Pide qué? Dinero. ¿Dinero qué? Prestado. Exacto. ¿Por qué me haces decirlo, amigo? Sí. Es para que veas todo lo que hay detrás, ¿no? Sí. Entonces llega un punto en que ya esa fórmula no funciona porque estás haciendo lo mismo y estás pagando intereses. Es un círculo vicioso. Y es una cosa que se vuelve una droga, literal, y tú crees en el fondo de que siguiendo o comprometiendo o pidiendo acá o pidiendo allá vas a salir del problema y lo que estás es cavando. Y después va a ser más difícil salir, ¿ves? Entonces, yo digo, bueno, yo he pasado por esta situación, me pasó esto, hice esto. Vi mi padre, por ejemplo, cómo literal perdió su empresa porque él sabía hacer eso y ya. Entonces, a veces nos están escuchando empresarios exitosos que dije, no, yo ya me comí el mundo, estoy hecho. Sí, estás hecho mientras el negocio funcione. La pregunta es, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si el trabajo se acaba? ¿Qué pasa si ese puesto corporativo, que yo lo viví en muchos ejemplos en mi familia, un día te dicen, hasta aquí llegamos? Se cierran las cortinas. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿qué te vas a poner a hacer? A mí me pasó en el 2020. Cuéntame. Justamente. Precisamente veníamos de ya casi 35 años viviendo en nuestras empresas. Sí. Del flujo de todo y de repente... 35 años. Sí, aproximadamente cuando el 2020... Estás hablando de 2000... No, como 30 años en aquel entonces. Dice yo, ¿cómo lo voy a hacer? Si siempre he vivido en mi empresa. Y en el momento en que decidimos mi socio y yo, pues reinvertir todo lo que teníamos para poder pasar la pandemia, pues se me ocurre empezar a hacer lo de las redes, etcétera. Pues fue una reinvención total porque no tenía absolutamente nada más que hacer, mientras que mis empresas volvían a dar otra vez flujo de efectivo. ¿Qué sucede? Que regularmente las personas caen en una crisis o en un caos que les nubla y no saben más que hacer. Están en la oscuridad. Totalmente. Sí. En vez de decir, pues me voy a atrever a hacer algo que nunca había hecho. Si tú ya traes un aprendizaje paralelo con el que estás generando flujo de efectivo sin depender el 100% de la empresa, que es como muchos empresarios lo hacen, yo no lo hacía. El tema de las inversiones, pues dices, bueno, se me acaba esta fuente, pero tengo esta. Exactamente. Tienes diferentes fuentes. Y con esta, de pues me mantiene mientras. Bendito sea Dios que las cosas se pusieron de tal manera en que pude sacar adelante este tema. Pero ¿cuánta gente no se quedó ahí, Alejandro? Así es, así es. Y es lo que tú así mencionas. Es. Entonces, eso que tú acabas de decir es importantísimo. Porque cuando una persona depende de una sola fuente de ingreso es de alto riesgo. Y muchas personas creen de una forma inocente que esa fuente de ingreso va a estar ahí para siempre.
Y yo he encontrado, yo soy una persona que tiene negocios, propiedad raíz y hago inversiones en la bolsa de valores. A mí, aunque soy exitoso en las tres, toda la gloria para nuestro Señor, que nos ha dado esa unción a ti, a mí y a muchas personas que nos están viendo. Pero esto a mí me mantiene humilde porque es tan maravilloso uno decir, es que esto no se apaga, ¿se ves? La bolsa de valores continúa independientemente. Pase lo que pase. Y no solamente, si el negocio fuera de que hay que comprar barato y vender caro en una tendencia al alza, tendría más complejidad, ¿sí ves? Pero cuando uno dice, yo puedo ganar con una caída también. Y como, ¿recuerdas el ejemplo que te mostré? Sí. O sea, es algo que se puede hacer de una forma muy organizada, que se puede hacer con cantidades pequeñas, pero tiene la ventaja. Puedo ganar al alza o a la baja. Esa característica en especial, que es lo que quiero hacer énfasis en este capítulo, no la tiene ningún otro negocio. Ningún otro negocio. La cuestión es saberlo, Alejandro. Es precisamente conocerlo. Y con tanta información, ¿cómo le haces para que la gente prácticamente lo entienda? Exacto. Entonces ahí vamos como uniendo las fichas del porqué del seminario. Porque si nos vamos a la complejidad de las opciones y a la complejidad del mercado, son temas de doctorado, pero el problema es que muchos PhD, que yo ya iba para allá académicamente, yo creo que el PhD mío fue un PhD de la calle, porque fue una investigación que une varios momentos, varios componentes y de diferentes contextos del mercado para que tú aprendas a navegar en cualquier contexto y en cualquier dirección. Antes de conocerte, para mí la parte de la bolsa de valores era muy compleja. Sí. Y tenía ese temor que tú insistes en que crecemos todos, que es el temor de no invertir en la bolsa, porque siempre terminas perdiendo. Ya que estoy entendiendo todo, que la parte de lo que viene siendo tu teoría en cuanto a ponerlo en práctica me está dando mucho más visión, pues ahora se me hace mucho más fácil invertir. Claro. Con la tranquilidad de que estoy invirtiendo de manera consciente y conservadora. Y con emociones diferentes. Sin emociones. Por eso las emociones. Por eso, con emociones diferentes. Porque viene... El seminario Creando Riqueza es la unión de entrenamiento emocional, entrenamiento mental, entrenamiento espiritual y un entrenamiento físico o práctico que tiene un método. O sea, no es solamente las estrategias, no es solamente que existen instrumentos disponibles para todos, sino que hay un método. Hay un método de orden, de cantidades, de disciplina, de entender cómo voy manejando conforme la acción va cayendo. ¿A ti te parece que es coincidencia, por ejemplo, que nuestros estudiantes y yo, muchas veces, hemos sido los que hemos comprado al precio más barato y los que vendemos al precio más caro? ¿Crees que es coincidencia? No. ¿O crees que es un patrón intrínseco como de entrenamiento? Patrón intrínseco de entrenamiento, ¿cierto? Definitivamente. Vuelvo a lo mismo, Alejandro. Creo que tú lo que lograste con tu seminario fue de manera muy, muy transparente y práctica hacer que la gente comprenda lo fácil que puede ser invertir en la bolsa. Claro. Y hay una cosa que es de nuestra cultura en general y es la transición. Porque es que han pasado muchos años en que estamos acostumbrados y programados de manera indirecta de que el hispano es el housekeeping, pues el que limpia las casas o el valet parking. O el jardinero. ¿Quién es o el jardinero, ¿cierto? Y siempre presentan la imagen del hispano. Pero hay muchos hispanos que, como tú, salieron adelante y aprovecharon toda esta mecánica capitalista que existe dentro de Estados Unidos para poder ser millonarios. Pero mira todos los paradigmas que tienes que tumbar. Porque, tremendos.
primero hay que derribar todo eso, decir, y hay muchos ejemplos, y tú has entrevistado a muchos de ellos, de personas con grandes historias todas. muy humildes. Mis respetos a todos los latinos. Que han utilizado ciertos principios mentales, espirituales, emocionales, para pasar a otro nivel. Pero hay algo que todos tenemos en común, y es que hemos comenzado en pequeño. Hemos comenzado ensayo y error, hemos cometido errores, hemos seguido adelante. Y el seminario es un resumen de ese proceso cuando yo llego un día, hace unos buenos años, 17. y digo, imagínate este momento, imaginémonos este momento. Lo tengo. Ya, empaquetado. Sí, lo tengo. Y yo dije, lo tengo, y todavía tenía que pulir algunas cositas, pero es que nunca ya acabas de pulirlo, ¿no? ¿O sí? Sí. Sí acabas de pulirlo. Porque alguien, de hecho, yo recuerdo mucho una alumna, una de las primeras alumnas del seminario. Una de las personas que conocimos acá inicialmente cuando llegamos a Estados Unidos. Y esa persona me preguntó a mí, ¿qué se siente tener la respuesta? Y después me hizo una pregunta, ¿y vas a seguir buscando más? Y yo le dije, yo me siento muy feliz, y la respuesta a la segunda pregunta es, no tengo que seguir buscando más. Lo que tengo es que hacer cada vez mejor este método. Es decir, tengo que practicar y practicar y practicar y entender los momentos del mercado, y de tanto practicar siempre lo voy a hacer mejor. Y así ha sido. Desde esa fecha, de esa pregunta, a hoy, si tú me preguntas en mis trades, yo sigo haciendo exactamente lo mismo, simplemente que cada vez lo hago mejor. Y te vas acoplando conforme los avances tecnológicos, que son herramientas que te ayudan a tener mejor visión de la inversión. Bueno, sí tenemos en este punto, digamos, plataformas gráficas y esto, pero la esencia de las estrategias es exactamente la misma. Es decir, cuando pasa esto, compro esto. Cuando pasa esto, compro esto. Ahora, es un método muy interesante porque nos permite, si estamos en una tendencia al alza, comprar barato y luego vender caro. Pero imagínate esto, no es solamente entrar, es entender el contexto, y en algunos contextos, por ejemplo, en lo de las elecciones, había que esperarse 3 días. 3 días. Por más 3 días que yo me fuera a esperar, yo siempre, ¿qué hago? Vendo la mitad y saco la inversión. ¿Qué negocio te permite, primero, hablando de ventajas, ganar al alza o a la baja? Y segundo, poder estar en un negocio que tiene la suficiente liquidez para que tú puedas retirar ya sea el capital o tus ganancias. Y seguir en el negocio. En segundos. Porque como te digo, yo también tengo negocios. Ahora la pregunta es, ¿cuánto se demora uno en vender un negocio si lo quiere vender? No tiene la misma liquidez. Y el valor es muy, por más de que hay metodologías de valoración, es muy como personal. Y muy largo el proceso. Y es una fórmula de valoración que de pronto tú dices, no, mi negocio vale mucho más. O sea, al final tiene un componente subjetivo, ¿ves? En una propiedad, si tú vas a salir a vender y no hay el comprador, te toca bajar el precio, te toca bajar el precio, te toca bajar el precio hasta que eventualmente alguien va a llegar y va a hacer un mes y algo o 2 meses de proceso de inspección, de el appraisal o la valoración de la propiedad. Y no es así nomás. O sea que una de las grandes ventajas de este negocio es la liquidez, ¿ves? Activos líquidos, es decir, pero ¿sabes cuál es el mejor activo que una persona tiene? Su mente. Y si tú estás entrenado y si conectas todo eso que está en tu mente con la cuenta de inversión, esos resultados que yo te he podido compartir son un reflejo de mi programación mental, emocional, y como resultado ves ese tipo de movimientos, que son movimientos. Yo ese día le dije a los alumnos, ¿ustedes quieren ver un trade perfecto? Sin estar alardeando de cantidad, porque yo normalmente les muestro a mis alumnos cantidades que se pueden permitir o cantidades relativamente pequeñas, ¿ves? Entro
salgo y literal la mitad es un dinero que se creó. Y ese dinero que ya está sin ningún riesgo se vuelve 10, 20, 30, 40 veces en algunos casos. Y si no, el 100, el 200, el 300%. Para mí ya es como tan natural de hablar de una rentabilidad del 100%, pero si nos vamos al mundo físico, ¿cierto? Donde están los negocios tradicionales, ¿es normal que la gente haga el 100% no, del lunes al martes? Es increíble. Bueno. Increíble y dudoso. Bueno. A la vez. O sea, dices, no lo creo. Por favor, estudiantes, coloquen comentarios. Sí, y aparte, dudo que este hombre esté diciendo la verdad. Eso es el mundo real. Ya te conozco muy bien y sé que todo lo que estás diciendo es real. Pero... Y mira la responsabilidad que tengo, porque yo sé que tú tienes un gran cariño por mí, por mi familia, por todo, pero yo también te he mostrado cosas. Sí. ¿Por qué? Porque tú eres una figura pública y tú no vas a estar promocionando a alguien que está hablando bobadas. ¿Sí me entiendes? No, al contrario. Yo tengo la responsabilidad de llevar a la audiencia personas con temas en los que realmente se puedan comprobar. Y eso es así como tú le dices a las personas, no acepten dinero de nadie. Yo le digo a las personas, lo que escuchen aquí, al menos lo comprobamos nosotros. Claro que sí. Y entonces, hablando del porqué del seminario, para conectar, que ya hemos hablado de ventajas, puedes hacer dinero cuando el mercado va hacia arriba o va hacia abajo, ¿cierto? Puedes o tienes la liquidez suficiente. Entiendas de liquidez como la capacidad de convertir un activo o una inversión en cash, ¿cierto? Y esta es la máquina más rápida de todas. Y aparte, ¿sabes qué? A mí me encanta el seminario, Alejandro, que todos los conceptos, palabras que no entiendes, las pones muy fácil. Sí, es que ese es el trabajo. O sea, todo lo que es el idioma. Lo difícil, fácil. Exactamente. Y eso no te lo va a dar la escuela. Eso te lo da la práctica en la calle. Es que infortunadamente, querido Nayo, la academia, y fue mi experiencia, entre más semestres avanzas, más complejo se vuelve. ¿Ves? Más la difícil. Universidad tradicional. La universidad tradicional, que te repito, yo no soy crítico de la universidad. No, pues yo soy un romántico de la universidad, pero también he sentido, y todo esto que te estoy respondiendo son el porqué del seminario. El seminario es una respuesta a todas las frustraciones que yo tuve en el proceso y en la búsqueda tanto de la universidad como de la educación alterna, que coloca todo en una nebulosa y te terminas un libro y yo decía, pero ¿cuál es la conclusión? Entonces, por ejemplo, yo escribí un libro que se llama Crea tu propia riqueza. Crea tu propia riqueza es un bestseller desde el 2016, número 1, y no lo han bajado de ahí. Número 1 en el mundo lleva, ¿ves? ¿Por qué? Porque es el de los pocos libros, primero es número 1 y el número 2, 3, 4 son libros en inglés. Imagínate eso, o sea, es un libro en español que está por encima de muchísimos autores y libros en inglés. Eso tiene una explicación. La explicación es que el libro te dice cómo hacer dinero. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ahora, ahí no termina la cosa, hay mucho más. Entonces, el seminario Creando Riqueza es una respuesta de la frustración como niño, como estudiante, como un hijo que vio a su papá literal prácticamente perder su negocio y no tener otra respuesta. Entonces, cuando yo aterrizo esto, por ejemplo, a la película La Sociedad de la Nieve, que entre otras tengo para que nos visiten en nuestro canal de YouTube, Seminario Creando Riqueza, tengo una entrevista con Canessa. Con Canessa. Ajá, la vi. ¿Tú la viste? Sí, ¿cierto? Sí, muy buena. Imagínate la ley de la atracción. Primero para verte a ti en YouTube y yo dice, yo voy a estar ahí. Igual con Canessa. Y imagínate, o sea, y estábamos viendo la película La Sociedad de la Nieve con él. O sea, la película y yo es que yo hacía así. O sea, pero la lección es que en algún punto la zona de confort mía fue la empresa familiar.
Y literal, fui como, para mi padre, como el hijo, ¿ves? Que tomó la decisión, bueno, papá, tenemos problemas en la compañía. No hay solución desde el punto de vista de esa transición que hay que hacer, aunque sí se hicieron algunos cambios y salió la cosa, pero digamos, para las finanzas de mi padre, la forma en que él estaba acostumbrado a vivir, lo que se venía a venir no era bueno. Entonces, para mí, y yo que tuve ese lazo tan maravilloso con mi padre, que yo le doy gracias a Dios todos los días, de que me vio triunfar. O sea que como tú ves, el seminario es, la raíz viene como del amor, ¿cierto? A mi familia, ¿cierto? Y fue una respuesta de, yo voy a salir del avión y voy a caminar un proceso. No sé cuántos pasos sean. Esos pasos fue el diseño de las estrategias, el perfeccionar el sistema, todos los ensayos y errores y cosas. Pero un día, mi padre, que estuvo en el avión, recibió una llamada. Mira el momento tan emocionante. Y la llamada fue, papá, lo logré. No te preocupes nunca más por dinero, porque lo que he descubierto nos va a cambiar la vida. Y mira que tú y yo sentimos la misma emoción. Totalmente. Pero si yo me hubiera quedado en el avión con él, entiendas esto como la zona de confort o esperando a que alguien nos rescatara o cosas así, nunca hubiese ocurrido. Entonces, cuando yo descubro esas fórmulas y la unión de todos estos pasos y estos mundos y por supuesto, yo sentí frustración, perdí dinero que necesitaba. Muchas veces puse... Es que lo tuviste que pasar para poder terminar. No, y para poder entender lo que siente una persona cuando va a invertir. Yo muchas veces puse literal, querido Nayo, el dinero de la renta para probar una estrategia. ¿Ves? Y yo dije, me salió todo perfecto y no salió. Y después me tocaba esperar otros 3 meses, otro mes para poderlo testear otra vez. En una de esas... literal, ocurrió lo que les ha pasado a muchos estudiantes, que yo te puedo mostrar la cantidad de testimonios en YouTube y todo esto. Lo pueden ver. De 800 a 25,000. Cuando yo hice, y te estoy diciendo la cifra que hizo un alumno, ¿ves? La mía fue, por decir algo, de 900 a 30,000, algo similar. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, con ese dinero yo lo que hice fue que compré mi primera propiedad, organicé las cosas que tenía que organizar, luego hice otro trade y fue algo similar. Habían algunas pérdidas y cosas, pero yo estaba perfeccionando hasta que dije, lo tengo. Y me consta, Alejandro, que lo que le dijiste a tu papá, se lo cumpliste. Sí. Y a tu mamá también. Sí, porque hasta el último día. Sí, yo lo sé. Y eso como mandamiento, honrar a padre y madre. Y ellos vieron que todo eso que invirtieron en mí, todo ese tiempo, todo... Una vez mi papá en vida me dijo, mira que me sonrojo y todo, me dijo, tú fuiste la mejor inversión que yo hice. ¿Ves? Porque él tuvo muchísima fe en mí, nunca se rindió. Momentos duros que tuvimos y todo en mi adolescencia y todo. Me dijo, mientras yo esté vivo, tú nunca vas a verte así. Me mostraba a otro joven que estaba en problemas, ¿ves? Entonces, el seminario Creando Riqueza, las experiencias, los videos que yo coloco, los ejercicios. Lo haces con un compromiso hacia la sociedad de lo que tú ya lograste. Porque no nada más quedó en tu padre. Claro. Y fue como todos los principios, palabras, metodología que una persona sin entrenamiento, en mi caso, ha tenido que hacer para lograr los resultados que hoy en día tal vez ya sea de lo más normal y ya desde el punto de vista de ver los problemas. Imagínate una persona, por ejemplo, con una deuda. No sé si en México hay esto, pero muchas personas se endeudan y empiezan a pagar intereses diarios, semanales y esto, y se ven en esa presión. Y luego llega otro a amenazarles que les van a hacer algo y esto. Y esa persona... Imagínate cómo se puede sentir un hogar. De hecho, hay muchos inmigrantes que han venido a los Estados Unidos, pero se endeudaron en su país de origen para poder llegar acá y les amenazan sus familiares. ¿Tú has escuchado todas esas cosas? No, todos los días. Entonces, imagínate una persona que ve un problema de eso sin salida y resulta que el seminario lo que muestra es una alternativa real de que si uno hace esto,
de una forma disciplinada, con mucha fe, sin esa presión emocional, sino dándose un tiempo, porque uno también se tiene que dar un tiempo, uno tiene que, bueno, yo me voy a dedicar a esto, lo voy a hacer sin miedo, lo voy a hacer sin quejarme. Esto para mí es más importante que todas mis necesidades físicas de fatiga, de ganas de consumir algún alimento. Para mí, nutrir esta mente y llevarme al siguiente nivel es lo que realmente me va a ayudar. Y eso te va a sacar de la zona de confort porque vas a dedicar un tiempo, así como hacíamos con la guitarra. ¿Ves? Dedícale 30 minutos diarios y las cosas van a empezar a cambiar. El movimiento va a volver y vamos a tener otra experiencia. Es exactamente lo mismo. ¿Cuánta gente ha tomado el seminario desde que empezaste? Bueno, yo diría que millones de personas. Sí, pues es una barbaridad. Sí. Una barbaridad. Es algo... Pero yo pienso que ese tipo de resultado llega porque tú escuchas de pronto un ad de alguien, esa persona que está haciendo el ad muy seguramente está buscando resolver su vida de una forma forzando, ¿cierto? Cuando tú haces las cosas como tú lo haces, que viene más del amor, que viene más de tu pasión, que viene más de que tú has vivido unos resultados, has cambiado tu vida y ahora lo quieres compartir. Exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, la gente es muy astuta y se dan cuenta y dicen, oiga, esa persona está diciendo la verdad, me identifico con su historia. No, y aparte te conozco y eres muy congruente con lo que dices y con lo que haces. Sí, señor. Totalmente. Y es ese testimonio de que uno puede alcanzar el éxito financiero a cualquier proporción y nivel, pero también tienes que mantener tu integridad. Entonces, ¿qué nos ganamos aquí haciendo un podcast a altas horas de la noche si de aquí nos vamos a dar una parranda en un yate por allá borrachos y todo y al otro día vamos a grabar así? Exacto. Todo el mundo se va a dar cuenta. Tarde o temprano las cosas salen, ¿cierto? Entonces, mantener esa integridad de tú como ser humano que te valoras, que no te permites contaminar que de tantas cosas, tu alimentación, tu deporte, y decirle al mundo, mire, si uno hace esto, si se entrena, las probabilidades de éxito van a ir en aumento, incrementándose. Claro. Y después, si lo tomamos con responsabilidad, por ejemplo, hay un alumno muy especial. Por ejemplo, está Hernán en Nueva York. Compró una franquicia de una franquicia de estas comidas tipo McDonald's, espectacular. Una persona que tenía un trabajo, sin mucho se habrá ganado 30, 40 mil dólares al año. Ahora tiene su franquicia y gana miles de dólares en el mercado. Le mando un saludo muy especial. Nelson. Hay muchísimos. O sea, Nelson está en California y tenía un trabajo normal, 30, 40, 50 mil dólares al año. Ya no sale de la casa. Se hace cientos de miles de dólares. Pero así como él hay muchos. O sea, me quedo... O sea, es impresionante lo que me escriben de Australia. Me escriben, tengo alumnos nacidos en Londres que no hablan español porque el seminario está en los dos idiomas. Una persona hace poco hizo una firma de libros acá en Miami. Es un alumno de Francia que no habla español. Y me decía, tu seminario es increíble. Es increíble. O sea, la mayoría de las personas que hacen el seminario, claro, son hispanos como nosotros, pero hay de todo el mundo. Sí, claro. Hay afroamericanos. Lo que pasa es que la metodología no tiene fronteras. No tiene fronteras. Es una metodología para todos. Y cuando uno comparte las cosas de una forma genuina, con amor, y cuando estás dispuesto a dedicarle el tiempo a la gente, porque yo te digo, todos los días, de 9:30 a 12:30, yo comparto con mis estudiantes. ¿Ves? El seminario Creando Riqueza son 2 días, sábado y domingo, queda grabado por 7 días, pero luego hay actividades que hacemos con el mercado abierto. Entonces, cuando una persona logra, cualquiera que sea el éxito, ¿ves? Y realizó un compromiso con sus estudiantes de estar ahí, de acompañarlos, de estudiar, de seguir perfeccionando las cosas y esto. ¿Cuánta gente hace eso después de cierto nivel de éxito? No.
¿Ves? Entonces, eso lo que muestra es que cuando tú hiciste o que hiciste esa creación, y el dinero es maravilloso, a mí me fascina el dinero, me parece espectacular, ¿sí me entiendes? Es una bendición, ¿ves? Yo lo cojo y lo vuelvo, me fascina, ¿ves? Pero eso es un resultado de algo, es que Dios te da eso para facilitar muchas cosas. Acabas de decir algo bien importante. El dinero es muy, muy bueno, lo disfrutas y todo, pero nunca debe ser lo preponderante de lo que haces. Exacto, porque es que tú vas a la fuente y la Tú fuente... empezaste primero por algo que querías saber, Sí. y luego transmitirlo a la gente, y luego vino el dinero. El dinero, No empezaste al el dinero revés. es un una resultado, consecuencia. es una consecuencia. Entonces, la información, y esto mucha gente lo dice, es poder, pero cuando la puedes aplicar, cuando estás entrenado, es un tema de entrenamiento. Yo estoy entrenado para hacer esto, lo hago, vigilo mi ego, vigilo mi disciplina, la constancia. Imagínate una persona que falló aquí una vez, 2, 3, 4, y el quinto no lo hizo porque hasta ahí le llegó la fe. Y ese quinto fue el que dio 65 veces la inversión. En ese quinto. ¿Cuál fue la lección? Tienes que perseverar. Claro. Así las cosas no y se en vean cada bien. caída levantarte y tener el oxígeno para hacerlo. Hay una frase, querido Nayo, que yo digo muchas veces en el seminario, es, parecía que no, pero sí. ¿Cómo fue? Parecía que no, pero sí. Y es que no puedes perder la fe, porque a veces uno invierte, digamos, hacia arriba y se te cae. ¿Qué sentiste? Feo. Y parecía que no, ¿cierto? Uh-huh. Pero después el mercado hace esto y te dio el 300%. O sea, parecía que no. Y sentí bien bonito. Pero sí, ¿ves? Entonces, en el mercado uno tiene que aplicar lo mejor de todo su ser. Lo mejor, la fe de otro nivel, el perseverar, pero a otro nivel, el disfrutar el proceso. Porque cuando tú disfrutas estas experiencias, cuando tú estás en un modo más de que te gusta. Yo hay veces doy una clase de 2 horas y media, se me va en mi mente 10 minutos. Luego se pasa el tiempo. 10 minutos. Entonces, hablando de lo del seminario, es una respuesta a algo que a mí me hubiese gustado encontrar. Es algo que me puso en el punto, por ejemplo, de mi padre, porque él pensaba mucho, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Si hubiese hecho esto, hubiera tomado esto, pero ya la cosa no tenía solución, ¿ves? Pero resulta que hubiese tenido solución si él tuviese otra respuesta. Entonces el seminario no nada más es transmitir información, sino también cambiar el chip mental de las personas para que la pueda comprender. Totalmente. Es que de hecho la primera parte del seminario, y muchas veces ¿sabes qué me dice la gente? No, es que yo ya quiero invertir porque es que yo ya eso ya lo tengo. Mentiras. O sea, todo el mundo tiene bloqueos, todo el mundo tiene diferentes programaciones, tiene indisciplina, tiene muchas cosas que si no es que tú te vas encasillan, desde lo emocional, psicológico, exacto, aprendizaje, resultado. Parece increíble, pero eso es lo más importante. Totalmente. Yo conozco alumnos que saben todas las estrategias y me dicen, mire, es que mi caso, que creen que es un caso particular, es este. No, lo que viene es la raíz de la cultura, indisciplina, el no perseverar, a veces sí, a veces no. No revisan los horarios claves, no crean estrategias de pronto para cubrirse. Toda la parte de la investigación, análisis, prueba, error y experiencia, lo encerraste en este seminario. Sí, es como la tesis de lo que es. Y viene otro componente. Esto lo dicen hasta en las iglesias. Dice, la fe se incrementa por escuchar, ¿cierto? En este caso, la palabra de Dios, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, yo les digo algo, que la fe se incrementa cuando tú ves un trade, cuando ves lo que ocurre. Porque la pregunta es, ¿cuántas personas en el mundo han visto un trade donde una persona con $2,000 se hace 80,000? La pregunta, ¿cuántas personas han visto eso? Uh-huh. Muy pocas, uh-huh. ¿Cierto? Pero cuando lo ves. Pero cuando lo ves tú dices, sí se puede. Pero resulta que no solamente me ves a mí, sino que ves al alumno o a la alumna, porque aquí no hay género, ¿cierto? Que cada uno con su capital, independiente cual sea, también lo hizo.
O sea que no solamente soy yo, sino que es todos estos alumnos y está el testimonio documentado. Entonces tú dices, bueno, ya ese temita de que si pasa o no pasa, yo creo que eso ya sobra. Ahora el siguiente soy yo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces empieza el proceso, pero después viene la impaciencia. Hoy, por ejemplo, me escribió, te hablo de las cosas buenas y de las cosas malas, me escribió una persona entre 1,500. A mí no me ha ido bien, me escribió. Entonces, claro, tú te imaginas que la persona ha perdido un montón de plata o algo así. Eso sí, estoy en la etapa de simulación. O sea, no ha empezado la cosa real. Escúchame bien. Y ya está diciendo que no le ha ido bien. Pues no le va a ir bien. Entonces, es mucho de la mentalidad negativa de muchas culturas también y no lo puedo culpar. O sea, cuando una persona se ve 3 noticieros diarios, cuando todo el círculo se están quejando, cuando tú no escuchas sino cosas negativas, pero si escuchaste de fulanito, no, imagínense, no, y eso que yo, bla, 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 y todo eso es lo que tú estás ingresando. Yo, en una etapa de mi vida, querido Layo, yo te lo he contado, yo me aislaba. ¿Por qué? Porque yo no quería escuchar nada negativo. De hecho, si algo se me quedó a mí de La Sociedad de la Nieve, que es una película fantástica, me gusta mucho porque yo cuando la vi dije, ese soy yo. ¿Ves? Prohibido quejarse. Prohibido quejarse. Y a veces pasan cosas horribles en el mundo. Que este avión se estrelló, que las personas perdieron sus casas en Los Ángeles, que tal persona, o sea, personas que están viviendo realmente tragedias. Y nosotros, que muchos de pronto están acá en los Estados Unidos o están en una ciudad maravillosa en México, ¿cierto? O en algún lugar en nuestros países de origen, que tienen todo y es una adicción a quejarse. Para mí, querido Nayo, quejarse es pecado mortal, porque yo no podría estar en una actitud de queja cuando sé que todo tiene solución. Imagínate la lección tan grande. Que no hay problema grande cuando uno tiene el apalancamiento y el entrenamiento correcto. Y la fe. Y la fe, ¿cierto? Y persevera y este tipo de cosas. Y está demostrado, o sea, se puede demostrar que si una persona practica las cosas de cierta forma, que si está donde tiene que estar, porque yo te digo, y lo repito y lo repito y lo repito, querido Nayo, lo que pasa en el mercado de valores solamente pasa ahí. No es en cripto, no es en Forex, no es en estos esquemas piramidales, no es en ningún otro sitio que una inversión pueda dar 10, 15, 60, 70, hasta 100 veces la inversión en algún momento solamente por perseverar, seguir el plan y realmente que esa vocecita del entrenamiento sea la que domine tu vida. Porque hay diferentes vocecitas. Está la voz del miedo. No te metas ahí porque acuérdate de lo que te pasó la otra vez, ¿no? Está la voz de la avaricia que te dice, voy ganando 60 veces, pero vámonos más. ¿Te identificaste con esa? Totalmente. Y esa es pensar, y entonces el que está entrenado dice, yo ya me gané 60 veces, ¿qué más quiero? ¿Ves? Vendo y espero la otra oportunidad, porque hay una cosa maravillosa que es parte de las ventajas del mercado de valores. Las oportunidades nunca se van a terminar. Nunca. Siempre va a haber oportunidad hacia arriba o hacia abajo si somos la persona correcta, querido Nayo. Pues muchas gracias, Alex. Más que claro, la explicación. Y mucha gente me lo preguntaba, Alex, ¿de dónde salió toda esta idea? ¿De dónde salió un seminario tan estructurado y con tanta información práctica y fácil de comprender? Sí. Así que muchas gracias. Volverlo complejo para la canción. Volverlo complejo, fácil. Volverlo complejo, fácil. ¿Vamos a ver la canción? Bueno. Vamos a ver qué nos trae mi querido Panda. Vamos a ver, mi querido Panda, qué es lo que nos vas a tocar, Panda. Pues aquí a mi querido Alejandro. A ver. Vamos a ver. A ver, dale. Inspirado con lo que escuché ahorita. Ahí va. Muy buen ritmo. Ya sé de dónde viene, Amador. Un chavo soñador, estudioso hasta decir ya no se puede más. Un nerd que se la pasaba aprendiendo. Quería aplicar lo
veía en la universidad, maestría y todo lo que venía a aprender. ¿Qué pasó? Que no hallaba cómo administrar la información. ¿Qué decía? ¿Qué hago con tanto? No sé. Se metió a trabajar, ¿eh? En 6 meses estuvo y dijo, ya no puedo más. Lo que voy a hacer es investigar. Wow. Hasta la renta le apostó para ver si salía o no. Decía, esto se puede y no, todo tiene que salir. Un día tu padre le fue mal. Decía, yo no sé pa' dónde, esto no tiene solución. Eso a Alejandro le motivó para seguir con su investigación. Y luego todo eso captó y empezó a entender. Un día le habló a su papá y le dijo, ya no te preocupes más. Encontré el modelo y a nada te va a faltar. Y vaya que se la cumplió. Así es. Un seminario creó donde encapsuló experiencia y análisis, errores y aciertos para hacer que la gente comprendiera de manera fácil lo que él hizo. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Cómo es? Lo difícil, fácil. Lo difícil, fácil, Alejandro volvió. Sí es. Lo difícil, fácil, Alejandro volvió. Explicando cada concepto, acompañando a la gente a comprender, viviendo todos los testimonios, el seminario, creando riqueza se volvió. Amén. Y muchas personas lo entendió. Y ahora desde arriba te ven, Amén. mi querido Alejandro. Y dijeron, en vida, y lo siguen sosteniendo, mi mejor inversión fuiste tu hijo mío. Gracias. Y ahora ese legado te toca darlo a ti. Amén. Qué hermosura. Y parecía que no, pero sí. Ya se puso a cantar. Ya se animó. Ya se animó. Parecía que no, pero sí. Parecía que no, pero Cuando sí. te vas para abajo y dices, oh, no. Y así le vas a decir Así a le tu vas- familia. Así lo vas a decir a tu familia. Parecía que no en mi vida, pero sí. Y todos se van a volver exitosos. Lo dijo él. Alejandro Cardona. Yeah, Cardona. Qué belleza, qué belleza. Muchas gracias, hermano. El orgullo de México acá, miren. Sí, aquí. Qué talento. ¿Ya viste qué diferencia con el panda? No es que no Espectacular. queramos a Mayito, Mayito es muy bueno, lo mandamos a saludar. Pero el panda tenía ya más de 450 canciones. Wow. ¿Cómo no vamos a estar Qué conectados? creatividad, qué innovación. En noviembre vamos a andar llegando más o menos a las 500. Y me siento orgulloso de ser hispano al ver ese talento que tienen ustedes. Muchas gracias, hermano. Orgullosos también de todo lo que estás Muchas haciendo gracias. con Creando Riqueza. Amén. Gracias.